Buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Bienvenidos, un gusto tenerles en la presente hora. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos, un gusto saludarles. Buenas noches. En el aula virtual tenemos un compañero que dice solo usuario de Zoom. Si no se identifica, por favor, va a tener que abandonar el aula virtual. Discúlpenme, Licen, soy Héctor Cardoso. He cambiado de, he cambiado de teléfono al ordenador. Estoy ahorita con el teléfono porque mi ordenador se dañó. Perdone la... Ah, ya listo, por favor, ya listo, no hay problema. Si se identifica, no hay problema. Bueno, señores y señores, estamos todos. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una semana más de actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes, deseándoles éxitos en esta última semana que tenemos en relación al desarrollo de las actividades. La otra semana ustedes ya tienen la prueba, el test de la presente unidad, de la tercera unidad, así que les deseo éxitos en todas las actividades que ustedes vayan a desarrollar, especialmente en los exámenes que ustedes ya tienen planificados para el fin de esta unidad. Recuerden que van a tener toda la información pertinente para el desarrollo del test al inicio, en el encabezado de la tarea, del test, antes que inicien el proceso de resolución de las preguntas. Ustedes van a tener la información pertinente que nomás es lo que tienen ustedes que hacer para poder desarrollar el presente. Así que les deseo suerte, éxitos en todas las actividades y damos inicio con las actividades correspondientes a esta semana. Vamos a iniciar, como es de costumbre. Pueden ustedes observar ya en pantalla el archivo de la tarea en relación al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Tienen ustedes aquí la unidad 3, Descubriendo Juntos, con el tema número 4, la pobreza en América Latina, causas de la pobreza, son los temas que nosotros vamos a ver, el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones. El trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3. Tema 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Como siempre, recuerden que lo que está remarcado de amarillo, ese es el tema central a resolver en la presente tarea. Y dice lo siguiente, dice, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, determine cuáles son los niveles de pobreza en América Latina. La pregunta número 2, ¿cuál es la diferencia entre pobreza y extrema pobreza? La pregunta número 3, enumere las causas de la pobreza en América Latina. Y la pregunta número 4, mencione dos decisiones que deberían tomar los gobiernos a fin de disminuir los niveles de pobreza. Esas son las resoluciones que tienen que desarrollar. Especialmente la pregunta número 4 es ya casi también un criterio personal de cada uno de ustedes, de cada uno de los alumnos, los cuales obviamente voy a poner un poquito más de énfasis a ver cuál es la visión que ustedes tienen en relación a la eliminación de la pobreza, cuáles serían las decisiones que de acuerdo a cada uno de ustedes debería tomar los gobernantes para eliminar la pobreza de cada uno, especialmente en la región latinoamericana. Ya recuerden que el trabajo debe siempre a mano, el trabajo es escrito, al finalizar deben tomar una captura de pantalla y subir a su aula virtual, ya saben cómo tienen que hacer. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben desarrollar la rotulación de la hoja. Primerito, antes de iniciar la resolución de las preguntas, tienen que hacer el encabezado que ustedes tienen proporcionado en la agenda y obviamente posterior a eso empiezan a desarrollar las preguntas que ustedes tienen que se les ha acabado de mencionar. A continuación tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y por último tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 3 con los temas la pobreza en América Latina, causas de la pobreza, semana número 4 de fecha 28/11 del 2022.
De hecho, esta tarea se abrió hoy, hoy 28, ya se encuentra abierta. Pueden iniciar con las entregas desde hoy. La fecha límite de la entrega es el 5 de diciembre del 2022 y la fecha de publicación de calificación de esta última tarea será hasta el 10 de diciembre del 2022. Ya saben, pueden entregar en formato PDF, en formato Word, como ustedes más se hayan acostumbrado y estén más familiarizados con el desarrollo de las actividades en relación a su aula virtual. Iniciamos con el contenido de las preguntas, perdón, del contenido de la materia. Vamos a iniciar, vamos a empezar hablando sobre la pobreza en América Latina. Y hemos visto todos los procesos anteriormente, habíamos visto las causas mediante las cuales nace o se desarrolla la pobreza en cada uno de los países. La pobreza siempre ha estado presente a partir de la evolución o el descubrimiento de la agricultura. Se generaron diversas divisiones en relación a las personas que tenían la tierra y las personas que no tenían la tierra. Dicho de otras maneras, a los que tenían dinero y a los que no tenían dinero. Entonces ahí se ha generado una brecha social en la cual es bastante preponderante hasta la fecha. Es de bastante preocupación. Entonces, siempre se han dado esto y hoy en día en la evolución que ha tenido la sociedad, en la evolución que ha tenido la humanidad, también se ha ido acrecentando ese problema, lejos de disminuir. Vamos a ver todos por los posibles soluciones que podemos dar para eliminar toda esta división, todo este rezago, esta división que existe entre la pobreza y obviamente los que tienen dinero. Iniciamos con el contenido, dice la pobreza en América Latina. En América Latina se calcula que en el 2007 el 34% de la población era pobre y el 12% era indigente, eso quiere decir mucho más que pobre. Esto quiere decir que 184 millones de personas eran pobres y 68 millones estaban en calidad de indigentes. En el año 1990, el 48% de latinoamericanos vivía en condiciones de privación. Eso quiere decir que no podían cubrir sus necesidades básicas, no podían cubrir sus necesidades humanas normales. Los países con mayor incidencia de la pobreza en el continente son Haití, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y Ecuador. Pero regiones enteras dentro de países más ricos están también sumidas en la pobreza, en este caso el noreste brasileño, el noreste de Argentina, el sur y sureste de México, la Amazonía americana, para solo poner algunos ejemplos, también están constituidos dentro de los niveles de pobreza y pobreza extrema de las poblaciones. Incluso si nosotros vemos en nuestro país, dentro de nuestro territorio, en la región amazónica, existen grandes poblaciones que el Estado no ha podido atender sus necesidades básicas y por ende se encuentran dentro de los niveles de pobreza, los cuales obviamente generan dificultades en cuanto al desarrollo de su población. Obviamente tienen dificultades en el momento de cumplir o de tratar de cubrir las necesidades que tienen con cada uno de sus habitantes. En ese sentido, normalmente asociamos la pobreza con las carencias materiales. Eso quiere decir la falta de dinero para comer, la falta de dinero para vestirse, para construir un hogar, defenderse de las enfermedades, que es primordial. Si hasta la actualidad, si alguien, y especialmente con este problema que se dio de la pandemia, el que no tenía plata prácticamente ese solo se moría, nada más. Entonces, el dinero también sí es importante dentro de estas características. Y obviamente la población en general, cuando hablamos de pobreza, inmediatamente ¿qué se nos viene a nuestra mente? Que obviamente tiene carencias especialmente de recursos económicos. Pero es más que eso, es mucho más que eso. La pobreza no solamente significa una escasez o unas limitaciones en relación al dinero, a las actividades económicas o a las materiales. En este sentido, la pobreza es una limitación a la libertad y a la plena expansión de las capacidades de las personas. En los últimos 30 años se han intentado identificar dónde están los pobres, quiénes son y cómo viven. Se consideran que una persona vive en condiciones de pobreza
cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor del monto mínimo necesario que le permita satisfacer sus necesidades esenciales. Estos son acceso a la vivienda, servicios de salud, educación, agua potable, electricidad. Recordemos que las limitaciones económicas obviamente son la causa fundamental para que exista en la actualidad también los rezagos económicos. Muchas personas no solamente por actividades sociales tuvieron que dejar su formación académica, sino obviamente esto se da por incidencias principalmente económicas. Hay hogares totalmente pobres que muchos de ellos están subsistiendo en la actualidad con menos de 50 centavos. ¿Cómo pueden acceder a la educación? ¿O cómo se puede impartir o cómo pueden recibir una educación digna cuando no, por ejemplo, no tienen una alimentación, cuando están entrando en todos los procesos de desnutrición, justamente por no poder cubrir sus necesidades básicas? Mucho peor para decir que van a comprar un lápiz, un borrador, un cuaderno, teniendo cosas más prioritarias en sus hogares como es la alimentación. Entonces también en la actualidad sí existen hogares, especialmente en las grandes ciudades. En nuestro país nosotros podemos mencionar Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, las grandes ciudades se encuentran sumidas o tienen presencia de personas obviamente que viven en la pobreza y también en la pobreza extrema, especialmente en la costa, en lo que se les conoce como los suburbios. Ahí existe una carencia no solamente de recursos económicos, los cuales les permitan cubrir vivienda, salud, alimentación, educación, sino también hay otros tipos de actividades complementarias que el Estado debe proporcionar, como un adecuado alcantarillado, como alumbrado público, agua potable, sanidad y vialidad y una serie de cosas más. Seguridad son cosas que el Estado también ha descuidado en todos estos eventos en estos lugares. Entonces, obviamente se han concentrado focos de pobreza dentro de las zonas urbanas, que las más grandes que tenemos en el Ecuador. Cosa similar no solamente sucede aquí en el Ecuador, sino también con mucha más incidencia en ciudades mucho más grandes, en países más desarrollados, como en este caso Estados Unidos. Si nosotros vemos en Nueva York, vemos en Queens, vemos en Brooklyn, existen ciudades enteras donde existen altos niveles de indigencia, de pobreza extrema. Entonces, prácticamente las que están en condiciones de indigencia, prácticamente son las personas que no tienen ni para alimentarse ni para vestir y obviamente duermen en la calle. Esto, obviamente, este fenómeno se da justamente por los procesos de migración de todos los países, especialmente los países latinoamericanos, que sus habitantes buscan mejorar su calidad de vida a través, obviamente, de la migración, de buscar un trabajo con una remuneración diferente a la que nosotros tenemos en nuestra realidad, en nuestro territorio. Obviamente, esto les obliga a viajar hacia otros países. Muchas personas tienen suerte, otras personas no tienen tanta suerte y obviamente tienen que estar en condición de calle, lo que se le conoce aquí en el Ecuador, obviamente tienen que estar en condiciones de indigencia porque no alcanzan a cubrir sus requerimientos básicos humanos, obviamente por la falta del trabajo. El trabajo también es fundamental. El trabajo es uno de las actividades comerciales y humanas en las cuales el hombre se sustenta para poder cubrir sus necesidades básicas, eso ya habíamos visto en temas anteriores. En este sentido, la extrema pobreza o indigencia existe cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Y recordemos que la canasta básica de alimentos no solamente es el aceite, no solamente es el arroz, los alimentos propiamente dichos, sino también dentro de la canasta básica van todos los servicios básicos que necesitan todos los ciudadanos, las familias, para tener una vida digna, ya sea el alumbrado público, la luz, el agua potable, alcantarillado, todas estas situaciones no tienen esas personas para cubrir. Dentro de eso están la pobreza y la indigencia también. Dentro también estas consideraciones dentro de la canasta básica. Si todo lo que tienen lo usaran solo en comida, no alcanzarían a adquirir las calorías necesarias para recuperar las energías consumidas en el día anterior. El trágico resultado muchas veces es la desnutrición, la enfermedad y en muchos casos, obviamente, una vez que ingresan a la desnutrición, es una línea directa hacia la muerte.
obviamente porque el cuerpo no está correctamente alimentado y esto va a acarrear una serie de enfermedades debido a que el sistema inmunológico se encuentra totalmente vulnerable ante cualquier tipo de virus, de epidemias o de cualquier tipo de bacterias que se encuentren en el medio ambiente. La mayor parte de los pobres de América Latina vive en áreas rurales. Son 62% de la población rural. La pobreza extrema también es más alta en el campo. Llega a un 38% que en la ciudad, que representa el 13%. Los niños y niñas están más afectados por la pobreza que los adultos. En este sentido, el 44% de las niñas y niños latinoamericanos son pobres en comparación con el 29% de los adultos. Obviamente, recordemos que la tasa de natalidad en América Latina es mucho más alta y por ende la población infantil es mucho acreciente, es mucho más intensa. Entonces, por eso también acrecienta estos datos porcentuales en relación a la pobreza. También esto incide en la pobreza. Eso ocurre porque las familias pobres son más grandes, eso quiere decir tienen más hijos. La educación es un factor estrechamente relacionado con la pobreza. En muchos países de la región, los adultos que viven en familias pobres no han terminado la educación primaria y por ende es un problema también el momento de adquirir un trabajo. En muchos casos no llegan a tener 3 años de estudios. La pobreza también afecta más a las mujeres que a los hombres, es otra incidencia bastante preocupante, sobre todo en las ciudades. El 30% de las mujeres urbanas son pobres frente a un 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente étnico importante. En países como Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, la pobreza es 2 veces mayor entre los indígenas o descendientes de africanos que el resto de la población. La reducción más importante en los porcentajes de pobreza se produjo en Bolivia y Brasil, donde excedieron los 3 puntos por año, seguidos de Honduras, Paraguay y Venezuela, que superaron los 2 puntos porcentuales por año, especialmente este último país, Venezuela. Ustedes han visto que un país próspero, un país bastante sólido económicamente, obviamente su economía se resquebrajó y por eso muchos de los ciudadanos venezolanos tuvieron que emigrar. Muchos lo hicieron a Ecuador, obviamente, pero como país de paso. Otros ciudadanos venezolanos lo hicieron residencia definitiva y otras personas estuvieron en situación de migración temporal. Eso quiere decir que solo están un determinado tiempo y tienen que retirarse hacia otro destino. Entonces, otras son de las consideraciones. ¿Por qué se acrecentó este problema económico y la pobreza en Venezuela? Justamente por las políticas, por las malas políticas económicas, la mala inversión y la mala aplicación de políticas, las cuales conllevaron al quiebre de muchas fábricas, especialmente del aparato económico, industrial y también por ende financiero. Obviamente es un país que en la actualidad se encuentra bastante delicado, bastante afectado en relación económica. Es por eso que su población necesariamente tiene que emigrar. Ustedes han visto que muchos de los ciudadanos venezolanos han venido a suelo ecuatoriano, muchos se han quedado, pero igual se encuentran en condición de calle, en condición de indigencia. Hay muchas personas que se encuentran pidiendo caridad en las calles, que se encuentran pidiendo dinero en las calles, y eso de otro lado se genera un problema para nuestra sociedad, para nuestra economía. También es un problema, genera un problema social. Entonces son también fenómenos sociales, políticos, que también inciden en la elevación de los niveles de pobreza en cada uno de los estados, no solamente en el estado de origen, sino también en otros países de la región. Vamos a ver en relación a las causas de la pobreza. Mucha gente piensa que la pobreza se explica por razones individuales. Se dice que unos son más trabajadores que otros, más persistentes en sus metas, más afortunados o más inteligentes. Todo dependería, al menos en buena parte, de una actitud personal ante la vida. Lenin, buenas noches, ¿cómo está Alexandro Val? Dígame.
Un favorzazo, me voy a dirigir un ratito a los chicos. 5 minutos, no más. Un ratito, señores estudiantes, mil disculpas por el ingreso. Bueno, como les envié un mensaje hoy en la mañana, en base a la normativa legal del Ministerio de Educación que nos envía específicamente en el Acuerdo Ministerial 060A del año 2016, donde que emite la normativa para la elección de autoridades estudiantiles. Vamos a presentar lo que es el proceso electoral, la institución educativa en base a los preceptos legales que se maneja en las dos modalidades, semipresencial y a distancia virtual, está desarrollando el tema electoral de los estudiantes. Entonces, para lo cual estamos solicitando un tiempito a cada docente para que los estudiantes que son candidatos a las diferentes dignidades se dirijan hacia ustedes. Por lo que no en más de 5 minutos eh, la lista B, si no me equivoco, Lista, se va Alison. a lista. La lista A se va a presentar con ustedes, va a presentar su plan de trabajo y va a presentarles todo lo que ellos tengan que decir para este proceso electoral. Para cualquier duda o inquietud, recuerden que como les notifiqué, las elecciones van a ser virtuales mediante plataformas virtuales los días jueves y viernes. Es obligación de todos los estudiantes de entrar en el proceso electoral y cumplir con ese proceso. Sin más que decir, le dejo la palabra al señor Derien Chávez, que es candidato a presidente para la lista A. Un ratito, Lenin, para que los chicos hablen y culminamos y para que ya continuemos con la clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Eh, el día de hoy, pues, nosotros somos los candidatos de la lista A. Bueno, vamos a presentarnos. Aquí la compañera Andrea va a presentarnos a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeras y compañeros. Nosotros venimos en representación de la lista A. A continuación, mi compañera. Ya, permítame solo un minutito nomás. Por favor, por respeto a los compañeros que se están dirigiendo, solicitaría a todos los alumnos de este paralelo que puedan encender las cámaras, por favor, para que igual nos puedan conocer los compañeritos que están en calidad de candidatos de la lista A, igual nos puedan conocer a cada uno de nosotros. Por favor, les invito a los compañeros del aula a encender todas sus cámaras. Gracias, compañeros. Ahora sí pueden continuar. Disculpe, Licen, una Licenciado. pregunta. Que no estoy así en el cerro y no se puede ver la cámara, Licen. Disculpe, está No, no, oscuro. no hay problema, Duval, no hay problema. El resto de compañeros, sí, por favor, sí me gustaría que enciendan. Mi cámara está dañada, licenciado. Todavía no compro otra para la computadora. Ya, listo. Entonces, continuemos, por favor. Licenciado, ¿me podría, por favor, habilitar compartir la pantalla para poder mostrarles lo que vamos a presentarles a los compañeros? ¿Sí? Me espero un segundito, por favor. Ya. Sí, claro.
Listo, compañero, ya puede compartir. Muchas gracias, licenciado. ¿Y si están viendo una pregunta? ¿Sí se ve? Sí, Compañerito. Sí, se ve. Eh, pues bueno, va a presentar mi compañera Andrea. Bueno, yo me llamo Andrea Sáenz, soy de segundo de bachillerato, representando de la lista A como vicepresidenta. Bueno, buenas noches, chicos. Soy Deren Chávez, de segundo de bachillerato semipresencial. Presento la lista A como presidente. El día de hoy venimos a presentarles el plan de trabajo, esperando que sea de su agrado y poder contar con su apoyo. A continuación, mi compañera. Buenas noches, chicos. Yo me llamo Doménica Salazar, estudiante de la institución, cursando el primero de bachillerato, representando a la lista A como secretaria. Chicos, por el motivo del trabajo, el señor Álvaro Vallejo, estudiante de tercero, no pudo asistir, esperando una disculpa. A continuación, mi compañera presentará el plan de trabajo. Bueno, chicos, el plan de trabajo es el siguiente. Como primer punto tenemos programa navideño y agasajo navideño. Responsables, Consejo Estudiantil. Duración, el 24 de diciembre del 2022. Metas, fotografías de eventos y recursos. Oficios, programa y música. Como segundo punto tenemos campeonato intercolegial, final del indoor, evento de sorpresas, campeonato interno, hombres y mujeres, premios para los campeones. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Responsables serán los siguientes. Coordinadora, Consejo Estudiantil. Duración, diciembre a enero. Metas, inscripciones de equipo, lista de los campeones y vicecampeones. Recursos, oficios, normas del juego, calendarios de juego, balones y premios. Como tercer punto tenemos charla del tema de femicidio, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, maltrato al hombre y daños psicológicos. Charlas sobre la desnutrición para los niños menores de edad. Coordinadora, Consejo Estudiantil, Policía Nacional y Centro de Salud. Duración en enero. Metas, informe de charlas, recursos, oficios, humano y economía. Como cuarto punto tenemos el Día del Amor y la Amistad, programa del carnaval y fiesta de espuma. Coordinadora y Consejo Estudiantil. El duración sería en febrero. Metas, fotografías del evento, recursos, documentos, programa y música. Como quinto lugar tenemos programa por el Día del Maestro, por el Día de la Mujer y por el Día del Niño. Reconocimientos simbólicos a los mejores promedios de cada grado y curso al finalizar cada quimestre. Responsable sería coordinadora y consejo estudiantil, marzo, abril y junio. Agradecimientos, oficios y presentes. Y como último punto tenemos despedida de los estudiantes de tercero, consejo estudiantil, julio, informe de agradecimiento y programa. Chicos, esperando contar con su apoyo. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención a todos, de verdad. Espero que los puntos y las cosas que les presentamos el día de hoy sean de su agrado. Lisa, muchas gracias por este tiempo que nos ha dado y gracias. Listo, señores y señores, no sé si ustedes en calidad de estudiantes que ustedes han presentado, han podido observar las propuestas de sus compañeros, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, que ustedes también les pueden hacer algún tipo de preguntas a sus compañeros. Estaría por demás bienvenidos, cualquier inquietud que ustedes tengan hacia sus compañeros. Le dicen buenas noches con todo, compañero, o sea, bueno, es muy bueno participar en eso. Bueno, sería más que todo para los que viven en la ciudad, como es Riobamba. Bueno, en mi caso yo vivo acá en Guayaquil, entonces por mi lado se complicaría un poco eso. Pero igual tengo que comunicarme con la licenciada para ver cómo quedan, o sea, cómo quedamos en mi caso yo, otras personas que vivan en otras provincias.
En ese sentido, le anticipo, mi querido compañero, que las votaciones para los compañeros de la modalidad virtual, esas igual serán a través de la web. Se les asignará, se les creará un link en el cual ustedes y tendrán ustedes las dos opciones, las dos candidaturas, los dos frentes, y ustedes obviamente elegirán desde sus dispositivos, tal como están recibiendo clases. En ese sentido, no van a incurrir en gastos de pronto que van a venir a la ciudad de Riobamba a sufragar, si no lo hacen a través de sus dispositivos electrónicos. No, en ese aspecto sí, sí lo tengo claro, sino que digo, porque también creo que iba a haber un evento sobre algo deportivo y también tenemos una materia de algo de educación física también. Entonces me refería por eso. No se preocupen, ya saben que la institución en ese sentido ha generado diferentes actividades en las cuales todas estas actividades tienen que ser incluyentes. Hay compañeros que obviamente que se encuentran fuera de la ciudad de Riobamba, de hecho tenemos alumnos a nivel nacional que se encuentran dentro del proceso educativo, y obviamente ellos tendrán otras actividades similares que desarrollar, obviamente coordinado con rectorados, es decir, comunicarse con rectorado. Listo, si no hay ninguna más otra inquietud. Señoras y señores, les agradezco. Doménica, una excelente chica, fue mi alumna, y qué alegría poderle ver, poderle observar que también está en este proceso de participación estudiantil. Recordemos que de acuerdo al reglamento de educación, de acuerdo a todas las actividades del Consejo Nacional Electoral, todos estamos inmersos en todos estos procesos políticos en los cuales nosotros tenemos la oportunidad de elegir, pero también de ser elegidos. Ahí ejercemos nuestro derecho al voto, a hacernos escuchar en nuestras decisiones a través del sufragio. Y obviamente recordemos que el pueblo el poder está en el pueblo. Ustedes son los estudiantes, es el pueblo, quienes están conformando el colegio de Benecer, quienes decidirán por tal o cual candidato que ustedes van a elegir o podrán dar su voto. Les deseo, chicos, suerte. Dorian, suerte. No he tenido la oportunidad de ser su profesor, pero obviamente hemos tenido por ahí algunos encuentros de manera social dentro del establecimiento. Les deseo suerte. Doménica sí ha sido parte de mi alumna, ha sido mi alumna. Hay otras chicas que también les veo por ahí, que también en algún momento fueron mis alumnos. Les deseo suerte, éxitos, y a todo depende de que ustedes obviamente planteen bien sus estrategias de campaña. Entonces, señoras y señores, de esta manera les agradecemos la presencia de la lista A. Les deseo suerte y regresamos a lo que nos compete. Prácticamente estamos ya entrando ya al minuto final de clases. Por estas situaciones no he podido dar por culminado la materia que nos correspondía. Quedan algunos puntos pequeñitos nomás que de pronto en la siguiente clase nosotros tranquilamente podremos abordar y podemos dar por terminado. Recuerden que ustedes obviamente tienen que estudiar. Ya para la próxima semana entramos al test, entramos a exámenes, tienen que estudiar todo lo que es el tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4 de la unidad 3. Les deseo éxitos y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase que tenemos con ustedes. Señores, señores, muy buenas noches. Me despido de todos ustedes. Que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Luego, Lice. Gracias, Lice. Buenas noches. Gracias. Dice esta mañana.